Bueno, a nombre de Senda queremos agradecer su participación en esta Escuela de Verano 2020, que para nosotros tiene una gran significación, puesto que eh, siempre hace décadas, en realidad, eh, Senda viene realizando estas escuelas de verano y normalmente nosotros recogemos las demandas que acá nos llegan de problemas que tienen los trabajadores, principalmente, pero la ciudadanía. Y tratamos nosotros de atender los distintos problemas que nos presentan la gente que se acerca por acá. Muchas veces son organizaciones sindicales. Y eh, en una ocasión nos trajo un caballero de esto, yo diría, esto debe haber sido el año, no sé, 98, 1998, o sea, hace realmente bastante tiempo. Bueno, y llegó un caballero que había escuchado un programa de radio en el cual estábamos conversando con Hugo Facio, eh, pero realmente el tipo de radio por el que nosotros tenemos acceso, y más en ese tiempo, no tienen mucho alcance nacional, digamos. Esta era una radio que era una radio del movimiento feminista que llegaba a un barrio prácticamente, y además el programa era un día martes, por ejemplo, a las 11 de la mañana. Entonces, las únicas personas que escuchaban este programa eran dueñas de casa y jubilados. Bueno, y ahí estos profesores felices hablaban de la economía mundial, de la economía chilena, de los ciclos económicos, de las crisis económicas, de las recuperaciones, en fin, toda una faramalla. Bueno, y el público escuchaba. Pero eh, este caballero escuchó algo que se nombró en relación a las pensiones y a raíz de eso se acercó acá a Senda. Bueno, y trajo una carta en que venía con una serie de cálculos en el cual él nos decía que en su opinión las AFP lo estaban estafando. Y nos dejó la carta. Bueno, y la carta, nos llegan varias, estuvo ahí durmiendo varias semanas en el maletín de Hugo, en el bolsillo mío, que después me la pasó a mí para que la contestara, y finalmente, en algún momento en el metro me puse a leerla para responderla. Y no, nos parecía que no podía ser esto, porque el sistema chileno de pensiones todo el mundo lo alababa de una manera extraordinaria, y este caballero, según sus cálculos, lo estaban estafando. Bueno, y no le podía encontrar el error, porque tenía que tener un error. ¿Cómo le podía hacer una cosa así, que todo el mundo aplaudiera esto y este caballero decía que era una estafa? Entonces, como no pudo encontrar el error, nos reunimos acá con las personas, los investigadores, y decidimos partir a la superintendencia y pedir todos los antecedentes. Bueno, y estudiamos todos los antecedentes y la conclusión a que llegamos es que el caballero tenía razón, que esto era en realidad una gran estafa, que este sistema era en realidad no un sistema de pensiones, sino que un sistema de ahorro forzoso, y que su objetivo no era pagar pensiones. El fondo de pensiones, por ejemplo, no tenía nada que ver con el pago de pensiones, como no fuera calcular el monto mísero que le iban a pagar, pero nunca se sacó un peso del fondo de pensiones para pagar pensiones. Bueno, y en cambio era un sistema que traspasaba una parte de los salarios para financiar a los empresarios. Y como todos los meses se les traspasaba un monto neto, después de pagar ellos las míseras pensiones o el aporte mísero que hacían a las pensiones, entonces como esto se repetía mes a mes, el fondo iba siempre creciendo. Y ellos sacaban suculentas comisiones, pero sin embargo el fondo seguía creciendo y creciendo. Bueno, en ese tiempo el fondo era relativamente pequeño. Hoy día equivale a 20 años de cotizaciones el fondo de pensiones. Son algo así como 200.000 millones de dólares. Y las cotizaciones de un año
de los trabajadores son 10.000 millones de dólares. Es un cerro de dinero, realmente lo que le sacan a los salarios. Y eso va, más o menos un tercio, lo destinan a pagar, a devolverle el ahorro, digamos, a los que ahorraron hace 20 años o 30 años, que eran menos y ganaban menos y por lo tanto con muy poco les devuelven el ahorro. Y el resto al fondo de pensión. Y la verdad es que eso se traspasa de inmediato a un puñado de grupos económicos y al sistema financiero que saca de esto una tajada tan grande como el aporte que hacen a pensiones. Esa es la historia del sistema desde sus inicios. Ahora, a raíz de eso, iniciamos nosotros los estudios acerca de esta materia y bueno, pero a lo largo de todos estos años siempre hacíamos críticas, mostrábamos antecedentes, pero en este año 2020 tenemos la felicidad realmente de saber que gracias al estallido social, que son recurrentes en nuestro país, como en todos los países, estas irrupciones masivas del pueblo en la actividad política, eh, y que es la manera en que los que trabajan, que son los que producen todas las cosas, periódicamente restablecen un equilibrio de fuerza más justo con las élites que siempre se apropian con el excedente que queda de toda esta riqueza después de pagarle a los trabajadores lo que necesitan para vivir dignamente o más o menos dignamente ellos y su familia, incluidos sus viejos. Entonces, ha habido este nuevo estallido y por lo tanto se ha restablecido una correlación de fuerzas diferente en el país. En tiempos de calma chicha, los de arriba hacen un poco lo que quieren, pero cuando vienen estos estallidos, se restablece este respeto por lo que son los, digamos, derechos de cada cual en la sociedad. Y el primer derecho que tiene el pueblo, que tienen los trabajadores, es que las élites respeten el pacto social secular entre los trabajadores y las élites. Y ese pacto social secular, en todas las sociedades que ha habido en la historia, parte de una base, que las élites se pueden quedar con el excedente, pero los salarios, o sea, lo que hoy día son los salarios, es decir, el tiempo de trabajo que los trabajadores necesitan para producir las cosas que necesitan ellos para vivir junto a sus familias, incluidos sus viejos, esa parte de la riqueza que ellos crean es sagrada. Esa parte de la riqueza que ellos crean, en este caso los salarios, son sagrados. O sea, los empresarios pueden quedarse con las ganancias, los rentistas con la renta, pero no pueden tocar los salarios. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo en el pacto social. Ahora, esto existía en el tiempo de los esclavos. Los dueños de esclavos eran dueños de los esclavos y podían, digamos, obligarlos a trabajar gratis para ellos durante una determinada parte de la jornada. Pero tenían que respetar aquel tiempo que necesitaban los esclavos para producir las cosas que necesitaban para vivir ellos y su familia, incluidos sus hijos. Esa parte era sagrada, incluso respetada por los esclavistas. Ahora después, en la servidumbre, en el feudalismo, aquí en Chile, en el inquilinaje, por ejemplo, en el inquilinaje que seguramente ustedes, algunas, digamos, eh, casi todas las familias chilenas vienen del campo. Y bueno, el régimen que había en el campo era el régimen que se llamaba de pago en trabajo, en el cual las haciendas le entregaban a los campesinos una cierta cantidad de tierras y los campesinos le pagaban de vuelta a la hacienda en trabajo.
y tenían ellos la obligación de trabajar una parte del año gratis o casi gratis, digamos, con un sueldo muy bajito, en las tierras de la hacienda. Pero el resto del tiempo era respetado sagradamente porque era el tiempo que tenían los inquilinos para trabajar en las tierras que se les asignaban o en las chacras que tenían para producir los alimentos y las ropas y los zapatos, las chalas, qué sé yo, que necesitaban para ellos y su familia. Esa parte era sagrada. Sagrada. Y en el capitalismo es igual. O sea, en Europa sería completamente impensado que los empresarios pretendieran que además de quedarse con las ganancias y las rentas, pretendieran quedarse con una parte de los salarios. O pretendieran usar los salarios para destinos distintos que no fueran, digamos, la vida digna de la familia de los empresarios, de los trabajadores. Y sin embargo, en Chile, tal vez el principal abuso que existe, abuso, porque explotación es que los trabajadores se queden con una parte de todo lo que producen, que según el propio Adam Smith, toda la riqueza del país, de un país la producen sus trabajadores. Pero, dice Adam Smith, ellos, desde que existe propiedad privada, tienen que compartir una parte de lo que producen con los dueños de la tierra, porque tiene propietarios privados la tierra. O con los dueños, dice Adam Smith, del stock, que llaman él, porque en ese tiempo no existía la palabra capital, en tiempos de Adam Smith. El capitalismo, o sea, el ideólogo del capitalismo no usaba la palabra capital, no existía el concepto. Él lo llamaba stock. Stock. Y el stock eran, bueno, las materias primas, las maquinarias, los edificios, todo lo necesario para la producción y también el stock de víveres, llamémoslo así, necesario para que los trabajadores vivieran mientras el producto que ellos producían llegara al mercado y se vendiera. Entonces, esa cantidad de recursos, ¿no es cierto?, que Smith llamaba el stock, también tenía propietario privado. No era de los trabajadores, como en el caso de los viejos campesinos, sino que era de ya es en la sociedad moderna del empresario. Entonces, por lo tanto, el trabajador tiene que compartir, dice Adam Smith, parte de las riquezas que produce, que solo él las produce, con los propietarios de la tierra, con los propietarios del stock. Y de ahí surgen las rentas a los propietarios de la tierra y las ganancias de los propietarios de lo que hoy día llamamos capital, que él llama stock. Pero se porque actualmente se dice que independiente del stock, como lo decía Smith, la riqueza producida también es parte de la gestión del capital, no, y no solo del trabajador. No, si todo lo produce, de acuerdo a Smith, todo lo produce el trabajo humano. Porque el valor producido, el valor agregado, digamos, cada año, lo agrega el trabajo humano. Eso es la teoría moderna de la economía. Es decir, Adam Smith es el fundador de toda la teoría económica moderna. Bueno, pero el hecho es que se considera legítimo, ¿no es cierto? En todas las sociedades en realidad se ha considerado legítimo que las élites se apropien del excedente. El excedente es esta parte que tiene que compartir, ¿no es cierto?, el trabajador con los propietarios de la tierra y los propietarios del stock. Bueno, entonces, eso se considera legítimo en la medida que los propietarios de la tierra y los propietarios del stock cumplan con la ley básica del pacto social. Y la ley básica del pacto social es que la parte que corresponde al trabajador, que es lo que se le deja después de esta compartida que él hace, digamos, está obligado a hacer con los propietarios, bueno, esa parte, lo que queda para él, el remanente de las riquezas que él mismo produce, esa parte es sagrada. Esa parte no se toca. Y fíjense ustedes que en Chile no bien le devengan el salario a los trabajadores, que es bastante bajo. Porque nosotros estas cifras las conocemos bastante bien, porque revisamos todos los meses, los días 12 publica la Superintendencia de Pensiones
las cifras de los cotizantes de los sistemas de pensiones del país. Y son 14 millones de fichas de cuentas. 14 millones de cuentas. Y nosotros revisamos cada mes los 14 millones de cuentas, por supuesto los resúmenes, identificadas con root, nombre y apellido. O sea, estos 14 millones de personas son un censo de toda la población prácticamente mayor de 16 años. Bueno, ¿y qué nos dicen, no es cierto, esos 14 millones de cuentas? Nos dicen que son 14 millones, 3 millones están jubilados, más o menos la mitad por sistemas públicos, la mitad por AFP, son 1,5 millones y 1,5 millones, más o menos, por cada uno. Nos dice que los jubilados, más o menos 2/3 son mujeres. O sea, cuando hablamos de jubilados deberíamos hablar de jubiladas, porque son mujeres la mayoría. Y nos dice que ganan pensiones muy bajas y que además las paga casi todas el fisco. Nos dice que 4/5 partes de las pensiones las financia el fisco, que paga directamente la mitad de las pensiones, pero que financia más o menos 4/5 partes del total. Financia más o menos 1/3 del total. Porque las pensiones son las pensiones son pensiones solidarias. Mira, las primeras son las que pagan las AFP, ¿no es cierto? Son 1,5 millones más o menos. Pero de esas, el fisco paga 1/3. Porque le aporta a las AFP los bonos de reconocimiento y los aportes previsionales solidarios. Y por lo tanto, de esa parte paga el fisco 1/3. Pero además paga, como dicen ustedes, las pensiones básicas solidarias. Estos aportes que hacen acá se llaman aportes previsionales solidarios, APS, los que aportan a las pensiones AFP. Pero después pagan las pensiones básicas solidarias, que son como 600.000. Pero a la vez están las del sistema antiguo, que son 700.000. O sea, en otras palabras, y además paga otras pensiones el fisco, como pensiones de, no sé, yo por ejemplo saco una pensión de preso o expreso. Entonces, eso significa que pagan reparaciones, exoneraciones, pagan leyes especiales, claro, pero son muy poquitas y muy bajitas. Ahora, y paga además las pensiones militares, que son muy pocas, son como 160.000, pero son buenas pensiones. Y por lo tanto, el gasto del fisco en eso es alto. Bueno, pero por lo tanto, el fisco paga la mitad de las pensiones, paga como 1,5 millones de pensiones, pero financia además 1/3 de las que pagan las AFP. ¿Ya? Pero esos son los 3 millones de jubiladas, por decirlo así. Y los otros son 11 millones de trabajadoras y trabajadores activos, más o menos la mitad mujeres, un poquito menos de la mitad mujeres, muy jóvenes. Fíjense ustedes que 2/3 no han cumplido 46 años de edad. Ustedes son una buena muestra de lo que es la fuerza de trabajo. Porque así mirándole las caras, 2/3 de ustedes por lo menos no han cumplido 46. Bueno, y después habrá alguno de los varones que ha cumplido un poquito más de 46. No me meto en líos para... Claro, pero más o menos es así, ¿no es cierto? Bueno, pero además, fíjense ustedes, la mitad casi, en realidad el 42%, exactamente con las cifras de ahora, de noviembre, que la acabamos de revisar, el 42% no ha cumplido 36. Tiene menos de 36 años. Entonces cuando uno va a la Plaza de la Dignidad y ve la gente que está ahí reclamando, está viendo la fuerza de trabajo. Fíjese que además, estas 11 millones de personas entran y salen, todos ellos, es impresionante, todos ellos entran y salen de 6 millones
de empleos asalariados. Eso significa que, ¿por qué sabemos eso? Porque sabemos que cada mes cotizan 6 millones de los 11. Pero resulta que si uno revisa las cartolas de los 11, resulta que los 11 millones, al cabo de 3 años, todos aparecen cotizando alguna vez en un trabajo asalariado. Todos cotizan como asalariados. Los que cotizan como independientes son muy, muy poquitos. Como afiliados, menos del 5%, y como cotizantes, menos del 2%. O sea, en buenas cuentas, toda la fuerza de trabajo, estos 11 millones, entra y sale constantemente de 6 millones de trabajos asalariados precarios, muy precarios. Pero ¿sabe cuánto gana en promedio? ¿Cuál es el salario imponible de esos 6 millones? Que en el fondo es el de los 11 millones. Porque al otro mes, otros 6 entran, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabe cuál es el salario promedio? ¿Cuál creen ustedes que es el salario promedio de los que cotizan cada mes? Tiene que ser un carril. Me gustaría preguntarle el salario promedio a ustedes, pero les aseguro que andan secos en el promedio. Debe ser ¿cuánto? En promedio, 500.000. Un poquito más. Oh, ¿Ah? 600, ¿Un poquito más? 700, ¿Un poquito más? ¿Ah? 900, Un poquito menos. 800. 800. En el mes de noviembre fueron 822, me parece, 1.000 pesos. Promedio. En el promedio. Claro. Esos son por los empleos de octubre. Entonces, si uno ve los de enero, sube a 870. Porque como hay aguinaldos y cosas así, Ah, claro. entonces Con sube. imponimiento. Claro. O sea, en resumen, el promedio de lo que sacan son 800. Digamos, 820. Ahora, fíjese usted que si usted suma, o multiplica más bien dicho, los 6 millones por los 800.000 pesos que saca cada uno, le da la masa de salario, ¿no es cierto? Que son más o menos 5 billones de pesos. En noviembre fueron 5 billones de pesos la masa de salario. Noviembre. Ese mes. Bueno, y el tema es el siguiente, que de esos 5 billones, que es la masa de salario, si ustedes lo comparan con el Producto Interno Bruto producido en ese periodo, les da en este momento 32%, o sea, un tercio. O sea, la masa de salario es un tercio de las riquezas que esos mismos trabajadores producen, porque esos trabajadores producen toda la riqueza del país, más o menos un tercio, menos de un tercio en realidad, y los otros 2 tercios los tienen que compartir con, como dice Adam Smith, con los dueños de la tierra y los dueños del stock. Y hay una parte en realidad que es lo que cuesta el Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que reciben los dueños del capital, del stock y de la tierra, o sea, las rentas y las ganancias, la ganancia y las rentas, es más o menos un 55% de la riqueza producida. Pero la diferencia es que quienes reciben eso son como el 0,2% de la población. En cambio, estos 11 millones representan toda la población de entre 16 y 60 y tantos años. O sea, en otras palabras, los salarios, la masa de salario, la parte que les corresponde a los trabajadores, que está reconocida por el salario imponible, es un tercio del PIB, ¿no es cierto? Y el PIB es producido todo por ellos. Y los otros, en cambio, se quedan con un 55%. Pero, sin embargo, en Chile no bien le pagan
esto le devengan el salario, no bien se lo devengan, le quitan un tercio. De inmediato. Un tercio. Porque neto le sacan, después de descontar lo que pagan en pensiones, neto le sacan más o menos un 10% para el ahorro nacional, que llaman, ¿no? Que eso es lo que dice. Después vamos a ver qué pasa con ese dinero. Pero le sacan un tercio para eso. Ahora, y le sacan un 10%, y le sacan otro 10% para pagar la educación. Los que están endeudados, por ejemplo, aquí hay jóvenes, yo no sé si tienen CAE ustedes. No, tú no tienes, tampoco, felicitaciones. Pero los que tienen CAE, pero los papás de ustedes tuvieron que pagar, les aseguro, una buena cantidad de su sueldo para la educación. Más del 10%, mucho. Es posible, claro, pero nosotros decimos que es el 10% porque es lo que le descuentan, por ejemplo, a los del CAE. ¿No sé? 10%, y ya llevamos 20%. Y lo tercero, fíjense ustedes, que la usura de los créditos de consumo popular, es decir, las líneas de crédito de las cuentas corrientes, los créditos de consumo y los créditos de casas comerciales, más las tarjetas de crédito, si uno suma solo los intereses que pagan, que en promedio pagan 31% de interés anual, eso equivale a más del 10% de la masa de salario, más de estos 5 billones. Y por lo tanto, aquí en Chile no se respeta la ley fundamental del pacto social de todas las sociedades a lo largo de la historia. Y es que los salarios no se tocan. Porque ¿quién tiene la responsabilidad de hacer el ahorro nacional? ¿Quién tiene la responsabilidad de financiar las empresas? ¿Los trabajadores o los empresarios? Por ejemplo, si una empresa necesita comprar un camión, ¿quién tiene que pagar ese camión? ¿Los trabajadores o el empresario? Claro, pues, imagínense si se queda con las ganancias, tiene que tirar una parte de las ganancias, reponer el camión o a comprarse el camión. No, ¿no es cierto? ¿Dudaría alguien de eso? No, pues. Bueno, el ahorro nacional es lo mismo que tiene que ahorrar un empresario para el camión nuevo, pero el país. El país tiene que destinar una parte, ¿no es cierto?, de lo que produce todos los años para reponer el aparato productivo, en este caso el camión, o para hacerlo crecer, comprarse otro camión, ¿no es cierto? O arreglar los caminos, arreglar los edificios, todo eso. El país tiene que destinar una parte de lo que produce a eso, ¿no es cierto?, para que el país no se venga abajo, sino que se vaya creciendo, mejorando. ¿Ya? Pero ¿quién tiene que hacer eso? ¿Los trabajadores o los empresarios? ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? Los empresarios. En ninguna parte eso se le exige a los trabajadores. Porque justamente parte del pacto social es que ellos tienen derecho a quedarse con las ganancias en la medida que ellos pongan el stock y pongan la tierra que disponen a disposición de la producción. Por eso se quedan con las rentas y por eso se quedan con las ganancias. Pero de ahí tienen que sacar ellos lo que se necesita para el ahorro nacional. Otra pregunta. La cultura, a lo largo de la historia, ¿quién ha financiado la cultura? ¿Quién ha financiado a los artistas, por ejemplo? ¿Quién ha financiado a los científicos? ¿Quién ha financiado a los inventores? ¿Quién ha financiado a los educadores? ¿Quién ha financiado a los que escriben? A los que observan los planetas, a los que, en fin, ¿quién ha financiado eso a lo largo de la historia? ¿Quién financiaba, por ejemplo, a Leonardo da Vinci? Los reyes. ¿Ah? Los reyes. Los reyes, pues. ¿Dónde está enterrado Leonardo da Vinci? Está enterrado en uno de los castillos del Loira, ¿no es cierto? Y ese castillo, ¿de quién era? No era del pueblo de ahí, sino que era de un noble, porque era o sea, ¿y por qué tenía el castillo el noble? Porque el noble se quedaba con una parte del trabajo de los campesinos, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿se le cobraba un diezmo especial a los campesinos para financiar a Leonardo da Vinci?
No, pues, eso lo sacaba del bolsillo. Esto lo sabía hasta Luis XIV. Pues Luis XIV sabía que tenía que financiar las universidades, sabía que tenía que financiar los artistas, sabía que tenía que hacer todas esas cosas, los músicos también. Entonces, en otras palabras, mire, esto ocurre desde que el mundo es mundo. Porque piensen ustedes cuál es la primera manifestación cultural que conocemos de los seres humanos. La más antigua, digamos. ¿Cuál es la obra artística más antigua que se conoce, por decirlo así? ¿La escritura? ¿Ah? ¿La escritura? No. Mucho antes que la Las escritura. pinturas, ¿Ah? las rocas, las pinturas. Las pinturas en las rocas. Aquí hay. Si uno va en las cuevas, por ahí hay manos, qué sé yo, hay expresiones artísticas de esa época. Ahora, si alguien ocupaba tiempo para hacer eso, ¿estaba trabajando en ese momento para producir alimentos, por ejemplo? No, ¿no es cierto? O sea, él podía hacer eso porque había un excedente, o en su propia jornada, o porque el resto le convidaba un poco de lo que un pedazo, una pierna de jabalí, que si yo se la pasaba, para que él no trabajara en lo otro, sino que se dedicara a pintar, o se dedicara a cantar, no sé, porque esas son manifestaciones culturales, que es lo mejor que tenemos los seres humanos, los seres humanos. Pero ¿de dónde sale entonces el financiamiento? Siempre de las cosas del espíritu, como se llama. O qué sé yo, Galileo, que estaba mirando estrellas todo el día, ¿no es cierto? O qué sé yo, todos los grandes científicos, o Newton, que se dedicaba a hacer cálculos, qué sé yo. ¿De dónde salía eso? ¿Quién le pagaba eso? ¿Le pagaban los siervos? ¿Le pagaban? No, pues le pagaban los empresarios o los reyes, qué sé yo, los príncipes. Así era, ¿no es cierto? O la iglesia que cumplía ese papel también. Los conventos, por ejemplo, que eran de la iglesia, eran como las universidades de hoy día, ¿no es cierto? Eran una institución donde se mantenía el cultivo de las ciencias, de las artes, de la cultura. ¿Y quién financiaba eso? La iglesia. Y la iglesia era una gran terrateniente. Entonces, ¿y lo financiaba con qué? Con el excedente de que le quedaba después de respetar el trabajo de los campesinos para ellos y sus familias, incluidos sus viejos, que eso no se podía tocar. Mire, esto que les cuento que no se podía tocar es tan cierto que, por ejemplo, en el caso del inquilinaje, los latifundistas, mire, se dan todo tipo de derechos con sus campesinos. Los obligaban a que sacaran el sombrero, digamos, les metían mano hasta las hijas de los inquilinos. Pero lo que no podían tocar era el tiempo de trabajo que el inquilino tenía asignado a trabajar en su tierra. Eso era sagrado. Si tocaba eso, pretendía obligar al campesino a trabajar en la tierra de la hacienda en ese periodo, eso el campesino lo rechazaba tajantemente. Y sin embargo, acá, ¿qué es lo que sucede? Desde el golpe, antes no era así. ¿Qué es lo que sucede? Que a los trabajadores que les pagan poco, les sacan 1/3 del salario. Y eso es un abuso. Y es un abuso propio de la sociedad chilena. Eso no es propio del régimen capitalista, o del régimen esclavista, o del régimen inquilinario, no. Es propio de la sociedad chilena abusiva que surgió después de lo que se inició el 11 de septiembre de 1973, que fue una restauración de la oligarquía que había sido barrida por la revolución y que se restauró por la fuerza. Que eso pasó en Francia, por ejemplo. Pero claro, al cabo de un tiempo viene una nueva revolución, como ocurrió en Francia. Ustedes han leído, por ejemplo, Los Miserables, ¿no es cierto?, de Víctor Hugo. Bueno, ese relata una revolución ahí, ¿no es cierto? Bueno, y esa revolución, ¿cuándo tuvo lugar en Francia? La de Víctor Hugo.
la de Los Miserables. ¿Se acuerdan? En 1830. Estudienla. Tienen que ver, es muy importante, vean como tarea la revolución de 1830 en Francia, que en realidad es un periodo revolucionario que se inicia en 1830 y culmina en 1848, en la primavera de los pueblos, que se llama, que es la revolución que votó todos los antiguos regímenes que había en Europa, que habían sido restaurados después que la Revolución Francesa de 1789, y Napoleón los había volteado antes a todos, pero después de Waterloo se habían restaurado todos estos regímenes absolutistas, pero vinieron las revoluciones de 1830, 1848 y los volvieron a mandar para su casa a estos reyes restaurados y restablecieron, digamos, las repúblicas modernas en toda Europa. Bueno, ¿por qué les hago esta mención? Les hago esta mención porque es muy interesante el carácter de la revolución que estamos viviendo ahora. Porque hubo una gran revolución, yo he tenido el privilegio de por lo menos estar en tres. En la grande, que fue la de 1967 a 1973, que abarcó los gobiernos del presidente Frei Montalva y Salvador Allende, en la cual esa es la que merece tener una R mayúscula, la revolución, porque es la que terminó con el antiguo régimen de inquilinaje. Se levantaron los campesinos masivamente, se expropiaron todos los fondos de Chile. Imagínate la radicalidad de esa revolución. Y se hizo legalmente y pacíficamente, de acuerdo a la Constitución y las leyes. En otras partes ha sido cortacogote, aquí no, aquí fue pacífica. Que yo sepa, no le cortaron el cogote a ningún latifundista o qué sé yo, ¿no? Incluso les dieron reserva. Bueno, pero el asunto es que, digamos, esa es la revolución realmente. Pero después vino la restauración, después del golpe. Como también en Francia vino una restauración, o en el resto de Europa también restauración. Y hubo un periodo, digámoslo así, de restauración, un periodo negro, ¿no es cierto?, que terminó el más negro con otra revolución, que es la que tuvo lugar entre el 11 de mayo de 1983, en que tuvo lugar, ¿te acuerdas?, la primera protesta nacional, y duró hasta 1990, que fue un periodo de gran participación popular, en que había protestas cada mes, cada 2 meses, que había movilizaciones para el registro, para inscribirse en los registros, para el plebiscito, para esto, para el otro, pero estábamos en la calle duro y tupido, ¿no es cierto? Y se organizó el pueblo, estaba la Asamblea de la Civilidad, había organización en todos los barrios, porque nuestro pueblo tiene una capacidad de organización fabulosa realmente, que se ha demostrado ahora. Bueno, pero, digamos, esa revolución logró terminar la dictadura. Ojo, fíjense ustedes, son periodos largos, son periodos que duran, los dos esos han durado 7 años. Este está empezando, y por lo tanto es de esperar que este sea un periodo que va a durar bastante tiempo. Y por lo tanto lo más probable es que cumpla sus objetivos. Y sus objetivos, a mi juicio, son terminar estos abusos. Abusos que solamente son propios de periodos como las restauraciones, que son periodos muy reaccionarios, donde las élites se imponen no por la razón, sino que por la fuerza. Usualmente las restauraciones son como el canto del cisne de las élites decadentes que ya han perdido su legitimidad histórica, que son desplazadas, vuelven por la fuerza, aguantan un rato, sostenidas por la fuerza, y finalmente, o por el dinero, y son barridas nuevamente por nuevas revoluciones. Ahora, pero todo esto se los cuento para terminar con lo que empecé al recibirlos, y es decirle que esta escuela para nosotros tiene un significado muy especial, puesto que si en todas las anteriores hablábamos de estas mismas cosas para denunciarlas, ahora
las hablamos porque sabemos que las vamos a terminar ahora. Y sabemos que vamos a terminar con las AFP, y más importante aún, que vamos a terminar con el ahorro forzoso, porque realmente el abuso es destinar salario a financiar empresas. Entonces da lo mismo que el mecanismo sea un mecanismo que lo manejen las AFP, no da lo mismo en realidad, porque si lo manejan las AFP es abuso más agravio, porque las AFP en realidad son impresentables, ¿no es cierto? O sea, al abuso agregan el insulto, al abuso agregan el agravio. Pero, aunque le sacáramos el agravio, el abuso quedaría. Entonces, por ejemplo, ahora hay una propuesta en el Parlamento. ¿Ah? Estaban discutiendo la hora. Hoy día la están discutiendo. En que la oposición ha revivido la propuesta que hizo el gobierno de Bachelet, que Senda rechazó en su momento tajantemente. ¿Por qué? Porque consiste en que la oposición está pidiendo elevar el impuesto que pagan los trabajadores en 6%. Aumentar. O sea, si hoy día pagan 10.000 millones de dólares por año los trabajadores, quieren elevarlo en 6 puntos más, que son casi 5.000 millones de dólares más, 4.800. Eso es lo que están y está proponiendo la oposición. ¿Y para qué? Dicen, para mejorar pensiones, porque las pensiones solo se pueden mejorar con reparto, dicen ellos. Es decir, reparto, dicen ellos, es para desprestigiarlo, porque es para mirarlo en menos. En realidad es un sistema de seguro social que usar las cotizaciones para pagar pensiones. Bueno, pero ahora descubrieron el reparto, pero descubrieron el reparto con cotizaciones adicionales. Bueno, ¿y las actuales? Esas lo que quieren es perpetuar el seguir llevándoselas. Porque ¿cuál es la cuenta que sacan? Le cargamos a los trabajadores el que financien la mejoría de las pensiones. Y efectivamente, si dedicaran los 6 puntos a mejorar las pensiones, las duplican. Porque vamos a ver que la recaudación es el doble de lo que se paga en pensión. Entonces, si con 6 puntos se duplican las pensiones. Exactamente se duplican. Entonces, el asunto es que dicen, le cargamos a los trabajadores, le metemos la mula de que la vamos a desembolsar los empresarios, pero saben perfectamente que a la vuelta de 2 reajustes no le van a dar reajuste a los trabajadores, porque le van a decir, no podemos darle reajuste porque estamos pagando más cotizaciones. Entonces, por lo tanto, no nos piden reajuste este año. Ya lo están diciendo. Entonces, por lo tanto, hay consenso entre todos los economistas. Diario La Tercera sacó una editorial hace 3 días diciendo esto mismo. Es decir, que a esta altura del debate, dice La Tercera, no tiene sentido decir que, o sea, da exactamente lo mismo que, para efectos del sueldo líquido, da exactamente lo mismo que la paguen los trabajadores o la paguen los empleadores. Porque lo que pagan los empleadores se lo van a descontar de los futuros reajustes. Entonces, bueno, en buenas cuentas, lo que quieren es que se suban las cotizaciones y, por lo tanto, el muerto de mejorar las pensiones se lo cargan a los trabajadores. Pero mientras tanto, ellos siguen embolsando para financiar sus empresas con el 13% que pagan hoy día. O sea, imagínense que también lo pagan los trabajadores. Entonces, y a la vez dicen, hacemos un negocio redondo porque, digamos, con esto calmamos la cosa y nadie va a seguir reclamando contra las AFP, o sea, contra el ahorro forzoso, sino que va a seguir tranquilito y todos los meses nos están entregando los trabajadores 10.000 millones de dólares para que nosotros financiemos nuestras empresas. Ese es el negocio que sacan. Y además, como son buenos para negociar, dicen aquí en el Parlamento, le vamos a decir que no pueden pensar que estos 6 puntos adicionales van a ir para reparto. No sean maximalistas. Entonces, tiremos 2 para reparto y 4 para ahorro. Entonces, los otros dicen, no, que ni un peso más a la AFP. No se preocupen, las AFP en realidad son muy impresentables. Entonces, el Mercurio sacó una editorial dejando caer las AFP y aceptando el reparto, entre comillas, y aceptando el que sea un ente público el que maneje esto. Eso no les importa, porque en realidad lo que les importa son los 10.000 millones de dólares actuales. Entonces, para salvar esos 10.000 millones de dólares,
están dispuestos a conceder terminar las AFP y están dispuestos a conceder que, digamos, el alza de cotizaciones se destine a pagar pensiones. Ahora, resulta que, además, como son vivarachos, van a decir, no piden los 6 puntos, sino que 4-2, ¿qué les parece? En eso están proponiendo hoy día, 4-2. Entonces, eso es lo que están proponiendo ahora, en medio del estallido social. Ahora, naturalmente, como tienen mucha influencia en el Parlamento, esto ha contado con cierta acogida, digamos, en los partidos de oposición, que son realistas, entonces dice, es lo más que se puede conseguir. Bueno, nosotros sabemos que ahora está la fuerza para terminar con el abuso. Y el abuso, en realidad, es que se use una parte de los salarios para financiar empresarios. El abuso es que le saquen 10.000 millones de dólares a los empresarios, a los trabajadores, para financiar sus empresas. Y fíjese que yo quiero hacerlos pasar rabia, porque acabamos de actualizar las cifras a noviembre. Entonces yo les quiero contar quién se quedó con la plata en noviembre. ¿Les interesa, no? Por supuesto, sí. Quiero enojarme más. ¿No? De paso, miren, Senda publica los días 15 un informe que está en nuestro sitio web y que se llama IMA6, Índices Mensuales de Actividad Económica Interna, Senda, IMA6. Entonces ustedes, o sea, les voy a dar como tarea, por favor, que entren a la página web de Senda y bajen el último IMA6, que esos queda actualizado los días 15. Mañana es 15, o sea, mañana va a estar actualizado. Va a estar actualizado con las cotizaciones de noviembre. Entonces, les voy a pedir que lo bajen y que lo estudien. Son una enorme cantidad de cifras, por lo tanto, lo que les estoy pidiendo les va a tomar por lo menos una hora, pero es una tarea, ¿no es cierto? Y esto es una escuela. Entonces, si están de acuerdo, les voy a agradecer que lo hagan. Y lo otro que les voy a pedir es algo que está en el IMA6, pero que además está en un documento aparte, y es un texto que es una declaración que sacó Senda hace un mes más o menos, que se llama Propuesta Senda para un Acuerdo Nacional en Pensiones. Y que si ustedes entran a la página Senda, la primera publicación de todas que aparece arriba es el IMA6, pero después si bajan un poquito, dice publicaciones recientes, y ahí en publicaciones recientes aparece esta que yo les digo, Sugerencia Senda para un Acuerdo Nacional en Pensiones. Les voy a pedir que lo lean, porque aparece el cálculo de lo que significaría para el Estado, para las finanzas públicas, para el fisco, el terminar con el ahorro forzoso. Porque uno de los problemas principales que tiene el ahorro forzoso es que es un ahorro forzoso con un impuesto. Porque es una cosa que no es voluntario esto de los trabajadores, sino que es porque el Estado les exige que descuenten por ley. Y ese descuento por ley, que eso según se llama un impuesto, lo transfiere a las AFP. ¿No es cierto? Pero, bueno, el terminar con eso y que el Estado recupere esos 10.000 millones de dólares todos los meses, mejore con ello las pensiones y por lo tanto se ahorre los subsidios que hoy día tiene que estar dando para pagar pensiones, y si se hace cargo además del esquema de rentas vitalicias, que lo vamos a pasar a ver de inmediato, eso le significa al Estado que después de duplicar las pensiones actuales, y por supuesto sostener esto a futuro, después de eso, el Estado queda con un superávit de 11.000 millones de dólares. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. O sea, le quedan las cotizaciones libres, pero además le queda de 1.000 millones de dólares más.
Eso es lo que se están llevando en este momento las, las AFP y los empresarios con este esquemita. Esas plata no están aquí en Chile, ¿sí? La mayor parte no. Más de la mitad está en el exterior. Del fondo, Sí. más o menos. Mire, para terminar esta ya larga exposición, les voy a contar lo que pasó con las cotizaciones de noviembre. Sí. Esta es una primicia. Bueno, el sueldo promedio, ya se los dije, son 822.000 pesos más o menos. Y a eso serían tan amables de sacarle el 13%. Es fácil, porque si fuera el 10% serían 82.000 pesos, ¿no es cierto? Pero como es el 13% son 100.000 pesos. Supongamos que sean 100 justo, porque anda muy cerca. O sea, a cada uno de los 6 millones que cotizaron en noviembre, le sacaron 100.000 pesos. Y fueron 6 millones por 100.000 pesos. ¿Cuánto sale eso? También es fácil, ¿no es cierto? Son 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos. Esas fueron las cotizaciones del mes de noviembre. 600.000 millones. Pues bien, de esos 600.000 millones, ¿cuánto destinaron las AFP a pagar pensiones? Destinaron en promedio 150.000 pesos por pensionado y son 1,5 millones de pensionados. O sea, destinaron... ¿500? ¿Ah? ¿500? Claro, si fueran 1 millón de pensionados, ¿no es cierto? Serían, por 150.000 pesos serían 150.000 millones, ¿no es cierto? Pero es un poquito más porque son 1,5 millones. Entonces son más o menos 200.000 millones. Y 200.000 millones son 1/3 de los 600.000 que recaudó. O sea, en otras palabras, con 1/3 de la recaudación, las AFP pagaron las pensiones del mes. Y los otros 2/3, topón para adentro. Porque como esto se repite todos los meses, topón para adentro. ¿Cuál es el mecanismo en el cual se apropian de esto? El principal mecanismo, fíjese que esto no lo sabe la gente, son las compañías de seguro. Todos los meses, después les voy a contar que el mes pasado fue menos, pero todos los meses se jubilan más o menos 4.000 personas por renta vitalicia. Más o menos 4.000 personas. ¿Y cómo es el mecanismo de la renta vitalicia? Cuando uno contrata una renta vitalicia, ¿cómo se hace? La aseguradora Que calculan calcula una pensión de acuerdo a una expectativa claro, estratosférica. y se apropia de todo el ahorro del cotizante. O sea, en otras palabras, si el fondo de pensiones es un chanchito, por ejemplo, en que está el capital de ese pensionado, ese chanchito se saca del corralito que es donde están todos los chanchitos y se pasa al bolsillo de la compañía de seguro. Muy bien. Y todos los meses pasan 4.000 chanchitos, un mes con otro, con su guatita llena, porque además eligen a los chanchitos más gorditos. Claro. Porque las aseguradoras, o sea, hay una ley incluso que no puedes tomar renta vitalicia si no tienes un chanchito gordo, o sea, tienes más ingresos. ¿Estas 4.000 personas son anuales? Mensuales. Bueno, veamos lo que pasó en noviembre. Después, ya les voy a contar lo que pasó en noviembre, pero si noviembre fue un mes promedio, digamos. 4.000 chanchitos. Los rodean, sacan y pasan al bolsillo de las compañías de seguro. Y la compañía de seguro se compromete a pagarle la pensión vitalicia, pero no se las ha pagado todavía, ¿no es cierto? El chanchito le entra completo y la pensión no. Bueno,
Pero, ahora, ¿cuánta platita lleva en la guatita cada uno de los chanchitos, esos que se fueron a la compañía de seguro, ¿En promedio? en promedio? 150 millones. 150 millones, no, un poco menos, ¿Menos? 60, 70. justo, 60. 60 millones justo. ¿Y cuánto es 6 por 4? 24, ¿no es cierto? 24 son. O sea, son 24.000. 4.000 por 60 millones, son 240.000 millones de pesos Mensuales. que cada mes salen en estos chanchitos y pasan del fondo de pensiones a la compañía de seguro. Por supuesto que el fondo de pensiones recibe mucho más dinero, ¿no es cierto? Porque el fondo de pensiones recibe los 600.000 y saca 200.000 para aportar a pensiones netos, qué sé yo. O sea, igual le va a quedar plata después que salieron estos chanchitos. Además que parte de las pensiones las pagan las compañías de seguro. Parte de estos 200 millones que pagan en pensiones los pagan las compañías de seguro. Bueno, pero se van para allá los chanchitos. Ahora, además, todos los afiliados activos, todos los meses, o en realidad todos los cotizantes de cada mes, tienen que pagar una cosa que se llama seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no es cierto? Que en este momento 1,4, están en 1,41 de los sueldos. O sea, son como 8.000 pesos. Si fueran un 1 serían 8.000 pesos, pero son 6 millones. Entonces, 8 por 6, 48, ¿no es cierto? Entonces son como 50.000, pero es un 1,4. O sea, son como 80.000 millones adicionales que pasan directo de todos los afiliados que cotizaron ese mes A esas compañías. a las compañías de seguro. Si uno suma las dos cosas, equivale a el 42% de las cotizaciones. O sea, si se cotizaron la mitad de las cotizaciones, digamos, porque en la historia es 45%, o sea, el 50%. Pero vean lo que pasó en noviembre. En noviembre, digamos, 600.000 se recaudaron y 240.000 pasaron por los jubilados vitalicios, pero a eso hay que sumarle otros 60.000 o algo así del seguro de invalidez y sobrevivencia, que también pasa para allá. Por esa vía, por lo tanto, a grosso modo la mitad de las cotizaciones de cada mes pasan directo a las compañías de seguros. Pero pasan a la propiedad de las compañías de seguros. ¿Y quiénes son los dueños de las compañías de seguros? Los mismos de la AFP. Efectivamente, hay, por ejemplo, son como 30 las compañías de seguros que operan rentas vitalicias. Extranjeras. Hay algunas chiquititas, qué sé yo, en fin, otras más grandes, pero hay 6 que reciben el 90% de todo este dinero. Y esas 6, 2, como dice su compañera, Son dueños. son una de MetLife, que es dueña de Provida, y la otra es de Principal, que es dueña de Cubro, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Bueno, entonces, por lo tanto, pasan a esas dos compañías. Porque el 90% de todo lo que pasa a 6 compañías, de las cuales 2 son estas extranjeras. ¿Y las otras 4? ¿Cuáles son? ¿Conocen ustedes una que se llama Consorcio Nacional de Seguros? Esa es la que más plata ha recibido, de todas. De las 6, la que más plata ha recibido es esa. Porque estas 6 reciben el 90% de todo este chorro de dinero, que es la mitad de las cotizaciones. Son como un poquito menos de 300.000 millones de pesos por mes. 5.000 millones de dólares por año. Es lo que pasa a las compañías de seguros, a la propiedad de las compañías de seguros. Y resulta que de esas 6, 2 son extranjeras, que son dueñas de AFP, que además cobran comisión por administrar en la AFP, en fin. Pero las otras 4, ¿de quién son?
Consorcio Nacional de Seguros es la que más plata recibe a lo largo de toda la historia del sistema. ¿Esa no está dentro de las 6? ¿Ah? ¿Consorcio? Sí, Está claro. dentro de las 6. Consorcio está Es en la las que seis. más recibe. La que más recibe de las 6 es Consorcio. ¿Y quién es el dueño de Consorcio? Es una familia que se llama Hurtado Vicuña. Bueno, y la dirige un señor que era compañero de colegio del presidente de la República. Y muy amigo, compañero de curso. Bueno, y después hay otra de estas compañías que no sé si ustedes ubican un banco que se llama Vice, Banco Vice. ¿Y de quién es el Banco Vice? Es de una familia que se llama Mate. Bueno, y el dueño es un señor, el jefe de esa familia, le dicen el Rucio Mate. Bueno, compañero de curso del presidente de la República. Y hay otra compañía de esas que los dueños son los más famosos de todos. Que si yo les doy el nombre de la compañía, ustedes al tiro van a saber quiénes son los dueños, porque se hicieron famosos que estuvieron presos por pasarle plata, por financiar un partido político y por pasarle plata. ¿Cómo se llama ese grupo? Grupo Penta. Justamente, el Grupo Penta. ¿Y quiénes son las joyas que son los dueños del Grupo Penta? Choclo Delano. El Choclito. Y el Choclito Delano no solo era compañero de curso del presidente de la República, sino que un íntimo amigo del presidente de la República. Veranea con él, era su jefe de publicidad y propaganda, porque tiene tanta... para convencer a todo el mundo que tenía una AFP, también. Él le vendió la AFP, yo creo, a Principal, me parece. Bueno, y el Choclito Delano. Y en los 12 meses que recién pasaron, el que más plata sacó de estas 6, ¿quién creen que fue? Penta. O sea, fueron a las clases de ética, y en las clases de ética, mientras estaban estudiando ética, cortaban con cincel las cotizaciones de cada mes. Porque estuvieron varios meses en clase de ética, ¿no es cierto? Entonces, Terminaron hace poco, de hecho. ¿ah? Sí, terminaron recién. Y estaban felices los dos, pero re contentos, porque mientras estaban ahí sin mover un dedo, le estaban echando. Pero a mí lo que me hace ruido es que, ok, estamos viendo toda esta parte, como profundizando en el por qué y cómo funciona todo esto, y que este es amigo del presidente y todo aquello, pero tuvimos 30 años con otros presidentes. Tuvimos 30 años incluso con presidentes que eran mucho más progresistas, que trataron de ir más allá. Y hoy día está el estallido social, esto que ha sucedido en muchas partes del mundo, y que se restaura, que no se restaure, y resulta que se está discutiendo en el Congreso Aumentarla. claro, entonces... Y que estos diablos sigan haciendo entonces, lo mismo. al final, o sea, la impotencia es mucho más grande después de profundizar en estos temas, porque tú dices, o sea, ¿cómo lo arreglamos? Claro, o sea, ¿cómo lo arreglamos? O sea, si... Bueno, o sea, yo le voy a decir al tiro, hay una forma. pero la cosa es, ya, puede haber una forma, pues, pero ¿dónde está esa oposición más progresista? ¿Ah? Que hoy día no está proponiendo o no está tratando de meter indicaciones dentro de este proyecto para poder, a lo mejor no cambiarlo o no hacerlo un poco menos abusivo, sino que, no sé, o sea, que sea un poquito más digno de... Eso es lo que me hace mucho ruido, o sea, porque la gente está perdiendo los ojos, la gente la están apaleando todos los viernes, y tenemos que comprarnos las máscaras, ir a las marchas y todo lo que se ha visto desde que empezó el estallido social. Pero a la vez, o sea, no está cambiando nada, ¿verdad? Y a lo mejor van a pasar 8, 10 años y vamos a tener, no sé, gratuidad, a lo mejor vamos a subir en un quintil la gratuidad, pero lo fuerte, lo que realmente se está llevando, lo que es realmente el neoliberalismo de este país, se está dejando igual. Y a lo mejor vamos a tener un presidente nuevamente
de una presidenta nuevamente que hacer parte de una oposición, que parece ser más, que querer ir más allá. Pero resulta que después tampoco lo hace. Se tuviste 30 años con una oposición que ¿qué hizo? O sea, tuvimos un presidente Lagos que hizo. Bueno, y así. ¿Ah? Entonces, ahí como que digo, ¿qué hacemos? O sea, ¿una revolución armada? ¿Ah? Mire, Claro, y echarse a todos estos compadres, porque No. si no, ¿cómo? mire, antes decían que no podían hacerlo porque no había condiciones políticas para hacerlo. Hoy día están las condiciones políticas para hacerlo. Y por lo tanto, el que no lo hace ahora, mejor que se vaya al Parlamento, porque usted entiende que... porque ahora no pueden alegar eso, porque antes uno podía decir, ya, pues ya, tiene razón, que no hay condiciones políticas, la gente no se moviliza. Aquí mismo hemos dicho, ¿no es cierto?, cuando estábamos reclamando, Hugo Facio dijo aquí, pero si aquí la gente no sale a la calle, cuando salga a la calle ahí va a cambiar la cosa. Yo lo escuché, está grabado, está en una clase que hizo aquí. Bueno, y como 3 semanas después, la gente salió a la calle y estalló la cosa. Entonces, hoy día sí está en la calle. Cambiando cosas. Entonces, ese argumento ya no lo tiene. Ahora, yo soy el más viejo de todos los que estamos aquí. Lejos. O sea, ustedes no son viejos, ustedes son como la fuerza de trabajo de Chile. Bueno, de paso, fíjense ustedes el verdadero rostro del pueblo de Chile. Ustedes saben que todos estos 11 millones tienen educación básica completa. Tienen educación media completa. Y como la mitad tiene algún tipo de educación terciaria. No necesariamente completa, pero que tiene educación terciaria. O sea, no le pasan gatos por liebre. Todos tienen teléfono, todos tienen Twitter, todos tienen Facebook, ¿me entiendes? Tienen redes sociales, y están alzados. Entonces es de temer. Ahora, el punto es que su pregunta sigue siendo válida. Hasta que no lo logremos, no vamos a poder cantar victoria. Pero lo que yo sí, como viejo, les puedo decir es que en base a lo que yo calculo, esto se va a terminar. Y muchas otras cosas. ¿Ah? Debiera de terminar. Hay Sí. como muchos indicadores, porque esto no es sustentable por mucho más tiempo. O sea, podrán tener unos 5 años, pero no van a poder. Va a terminar. Claro, no Pero pueden. igual es Porque es que yo he visto lo que sucede con la gente que está recibiendo las pensiones. claro, lo que pasa es que Entonces, igual es como indignante. Es una cuestión que... En su vez, sí, perdonen, les quiero decir que ustedes me autorizan a utilizar las palabras que ustedes las expresiones que ustedes han utilizado acá, ¿no es cierto?, para repetirlas. Porque efectivamente en la discusión, mañana yo tengo una reunión en el Parlamento para hablar de estas mismas cosas y yo quiero repetir las cosas que ustedes han dicho acá. Autorizado. ¿Ah? a mí lo que me pasa con Me queda un punto entre paréntesis de la materia ya, y es el equilibrio fiscal. Pero hagamos tu pregunta primero. sí, es con todo lo que hemos profundizado ahora de cómo está esto, cómo se maneja y cómo se ha ido creando todo este sistema de gran negociado del empresariado y de un porcentaje muy pequeño, digamos, del empresario que se apropia de estos grandes recursos y que le ha permitido hacer sus fortunas aún mayores, porque con una rentabilidad impresionante, porque tienen un capital fresco y seguro todos los meses Imagínate un a un- chorro de plata. a un costo muy muy barato. Por lo tanto, su rentabilidad y su fortuna se han, Pero si Penta no paga crecido, nada por esto. claro, han crecido exponencialmente. Entonces lo que me hace ruido a mí ahí es como que es un monstruo súper grande de vencer porque es un negocio muy bueno. Entonces no va a ser así como tan fácil que el empresariado diga, ya, dejo este gran negocio
y ya obtuve todo lo que puedo obtener y ahora lo dejo, porque está todo este reclamo y no, eso me hace ruido que va a ser muy difícil de que lo suelten este gran negocio. Mira, quiero darles el último aspecto que tiene este sistema, y es la irracionalidad fiscal que representa. Que al principio veíamos que el Estado paga 4/5 partes de las pensiones en Chile. ¿Y cómo las paga? ¿De dónde saca la plata el Estado? Del bolsillo de todo. Con impuestos. ¿Pero le alcanzan los impuestos que cobra? No le alcanza, ¿no es cierto? Tiene déficit. ¿Y qué hace para financiar el déficit? Se endeuda. Y mientras tanto, ahorra 10.000 millones de dólares por año. Claro, tasas que son de otro. ¿Ustedes harían eso? ¿Endeudarse para ahorrar? No. Es una tontera, ¿no es cierto? No. Porque probablemente les cobran los bancos más caro el crédito que les prestan que lo que le dan de interés por lo que ahorran, ¿no es cierto? No. Entonces, bueno, esa irracionalidad es la que llevó a terminar estos sistemas en países más grandes que Chile, que si bien no se quedaban con todas las cotizaciones, resulta que tienen una fuerza de trabajo donde cotizan no 6 millones, sino que cotizan 20 millones, 30 millones de polacos, por ejemplo. 30 millones de polacos que no ganan 800.000 pesos, que son $1.000, sino que ganan 2.000 euros, por lo menos, o 3.000 euros en promedio, y son 30 millones. Por lo tanto, no son 10.000 millones de dólares por año, sino que son mucho más lo que está ahorrando, digamos, o sea, queda apropiándose en buenas cuentas, mucho más. Y sin embargo, no terminó. Y fíjate qué cosa curiosa, en todos esos países que he mencionado, o sea, en realidad he mencionado Polonia, pero también Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia, países europeos. Bueno, en todos esos países europeos, los gobiernos que había, ninguno de ellos era un gobierno de izquierda. En Argentina había un gobierno de izquierda, el de los Kirchner, que terminó con esta cuestión también. En Bolivia hay un gobierno de izquierda, el de Evo Morales, que terminó con esta cuestión. Bueno, pero allá no era un gobierno de derecha o nacionalista, como en el caso de Rusia. Bueno, pero los terminaron. ¿Y por qué los terminaron? La profesora Leocadio Greciac, que es la que vino acá a hacer la propuesta C de las pensiones, ¿se acuerdan? Bueno, ella nos contó, aquí mismo en esta sala, nos decía, mire, si aquí esto va a terminar, aquí Chile, igual que en otras partes, por la irracionalidad fiscal que representa. Porque los ministros de Hacienda, cuando tienen superávit, no les importa, pero cuando tienen déficit, tienen que endeudarse y les sube la deuda, ¿no es cierto? Y ahora cuentan que ya vamos por el 40% de lo que producimos cada año la deuda, salió hoy día en el diario. Bueno, la causa fundamental de eso es esto, pues. Porque además, este negocio que tienen las compañías de seguro privadas, ¿por qué no pasa al Estado? ¿Por qué el Estado no puede tener una compañía de seguro que no le va a andar pasando coimas a nadie, ¿no es cierto? Como le pasaban a los trabajadores de Codelco para que se afiliaran a una determinada compañía. ¿Por qué el Estado no recompone el Instituto Seguro del Estado? Que de paso, ¿saben cómo nació Penta Seguros? Porque se quedaron con el Instituto Seguro del Estado. El Choclito Delano y compañía se quedó con la privatización del Instituto Seguro del Estado, que existía hasta los años 90, o 80, por ahí, pero existía el Instituto Seguro del Estado. Entonces, bueno, si el Estado recupera los seguros del Estado, digamos, o crea una empresa de seguros del Estado, todo este chorro de dinero que le estoy diciendo, que es la mitad de las cotizaciones, ¿le entregaría a quién? Al Estado, pues. Y por lo tanto, además el Estado se ahorra no solo los 1.000 millones de dólares, más como 1.500 millones de dólares que paga en bonos de reconocimiento y en
¿cuánto se llama? APS a las pensiones AFP. Esas se las ahorra de inmediato, ¿no es cierto? Si duplica las pensiones con los 10.000 millones que empezaría a recaudar el Estado de cotizaciones, con eso puede duplicar las pensiones, pero se ahorra el APS y los bonos de reconocimiento. Entonces, duplica las pensiones, ¿no? Bueno, pero también se ahorra otra cosa que se llama otras prestaciones previsionales. Y que sabe usted que las otras prestaciones previsionales son como 2.000 y tantos millones de dólares por año. ¿Y sabe lo que son? Por ejemplo, los planes de retiro, los incentivos al retiro. Porque si una profesora, por ejemplo, quiere retirarse, su pensión es, como profesora, supongamos que gana 1.000.000 de pesos, la profe, y se retira. Si está en el sistema antiguo, ella jubila con 1.000.000 de pesos. Porque el sistema antiguo se divide por 35 y se multiplica por el número de años de cotizando. Y una profesora típicamente tiene los 35 años. Y por lo tanto se retira con el 1.000.000 de pesos. Sigue ganando su sueldo a vida, de por vida. Y además se retira a los 60 años. En cambio, si una profesora jubila por AFP, saca 200.000 pesos, ¿no es cierto? Con suerte. Con suerte. Exactamente, con suerte. Y por lo tanto, no se retira. Prefiere seguir sacando su milloncito, ¿no es cierto? O una jueza. Una jueza gana 6 millones. Si se retira por el sistema antiguo, saca la jubilación tope del sistema antiguo, que debe ser algo así como parecido a los 2 millones. Sí, 1.800.000 creo. 1.800.000 o algo así, ¿no es cierto? En el sistema de antiguo. Y si jubila por AFP, perdónenme que yo les cuente este caso porque lo conozco muy bien, porque mi hermana es jueza, era jueza y jubiló, y la pensión que saca son 300 lucas. Y cotizó todos los meses, siempre. Tiene daño previsional porque le pagaron, antes se cotizaban en los años 80, que son las cotizaciones más importantes porque son las primeras, y ahí le cotizaban por el sueldo base, ¿no? Que era como, ¿se acuerdan? Era una fracción del sueldo total. Bueno, pero no importa, pero el hecho es que saca 300 lucas. Entonces, mi hermana está dispuesta a morirse de jueza, pero no iba a jubilar porque estaba fregada. Entonces, ¿qué es lo que hacen para que jubile una profe? Le dan un incentivo. ¿Y cuánto es el incentivo de las profes? Son 8 años, creo, ¿no? 20 millones son, yo creo, ahora, por ahí. 8 por un año, por un promedio del sueldo de un año. Claro, entonces serían, supongamos que ganan 1.000.000, serían como 12 millones anuales, y no, debe ser un poco menos, porque yo creo que sacan 8, más o menos 20 millones, es la idea que yo tengo los profes, o las profes, por ahí, Puede ser. o pueden ser En 40. salud sacamos más. ¿Ah? En salud sacamos más. ¿Sacaron más? Sí, en ABS. ¿Y cuánto salía más o menos? Si no hay Nosotros salimos con 20, 21 años y medio. ya. Y creo que la gente del sector público saca como 11 años. 11 Años. años, claro. Ya. Bueno, 11 años, pero 11 meses o 11... No, 11 años y por lo 11. tanto 11 sueldos. 11 sueldos, eso, Claro. 11 sueldos, eso sí, Claro. claro, exactamente. Bueno, esos bonos, ¿quién los paga? El Estado, ¿no es cierto? Siempre el Estado. En eso, Lo paga la misma empresa, porque uno tiene que después devolver esa plata como empresa, como si se la prestó al Ministerio de Educación. claro, el Ministerio de lógico, Educación devuelve lógico, esa plata. claro, no, por supuesto, pero a la larga es el fisco, Claro, es el fisco el que Claro. paga. una plata. Bueno, y eso significa algo así como 1.500 millones de dólares más. Ahí en el informe ese que yo les cuento sale porque actualizamos exactamente cuánto es. Sabemos cuánto es en noviembre, no vi la cifra, pero está. Bueno, o sea, en resumen, el fisco se ahorra un chorro de plata. Porque se ahorra primero Estos incentivos. los incentivos, ¿no es cierto? Como 1.500 millones de dólares. Se ahorra el APS y los bonos de reconocimiento de las pensiones AFP, que son como 2.000 millones de dólares, o 1.008 o algo así, 1,1 billón de pesos. Y esos son en dólares, yo creo como 1.500, O sea, 1.800. para todo el pago. Bueno, fíjense ahí que ya llevamos
Bueno, y con los 10.000 ya puede duplicar las pensiones. Pero además se ahorra estos 2.000 y estos 1.000. Pero además le entran estos 4.000 y tantos millones o 5.000 millones que se están llevando las compañías de seguro. Pues. Si el seguro pasa al Estado, eso significa que el Estado recibe esos chanchitos, en lugar de pasar, ¿no es cierto?, a la compañía de seguro, pasan al Estado. Y por lo tanto, el Estado, digamos que por supuesto el que le va a pagar una pensión duplicada, o sea, al afiliado le encanta, o sea, queda mucho mejor si le van a duplicar la pensión. Entonces, por lo tanto, el superávit que tiene el fisco es un superávit gigantesco. Miren, lo calculamos nosotros exactamente, está el cuadrito ahí. Eso está en el texto ese que les dije, propuesta senda para una... Por favor, échenle una mirada. Es otro antecedente que queremos que ojalá estudien. ¿A cuántas personas estaríamos afectando si hiciéramos este planteamiento en la práctica? Estos grandes empresarios que... Estos cuatro, pues, por supuesto, pues, ellos son los que pierden. Pues. Pero, compañero, el ¿cuánto se llama? Para poder eliminar esas compañías de seguro o poner una gran compañía de seguro estatal, Claro. basta con este proyecto de ley que se presente una indicación a este proyecto de ley que se está discutiendo hoy día, dentro de todo este gran proyecto que se está discutiendo, o tenemos que primero cambiar la Constitución para que... Es que, se dé. mire, si el gobierno quiere hacerlo, lo puede hacer al tiro. Pues es cuestión de que cambie la Constitución para esto. Claro, y así como termine claro. Con el ahorro forzoso ahora, y eso el gobierno puede hacerlo. Ahora, si no, lo vamos a tener que hacer cambiando la Constitución. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora, para eso es indispensable que saquemos una votación muy grande, creo yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por lo menos Senda esta mañana tomó la resolución de que de aquí hasta el 26 de abril nosotros solamente tenemos una tarea, que es ayudar todo lo que podamos a eso. Bueno, y entre medio vamos a tratar de echar abajo esta porquería de proyecto que, mire, con toda franqueza creo que, digamos, dicen que tienen los votos hay un partido, claro, hay un partido de derecha que, o sea, de la oposición que parece que quiere apoyar, en fin, bueno. Pero a mí lo único que me importa es que haya partidos que rechacen esto, porque esos partidos son los que van a ganar en la opinión pública, los otros van a perder. Y esos partidos probablemente van a ser los que tienen más firmeza para cambiar la Constitución después, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en realidad es una buena idea que aquí varios partidos o diputados, ¿no es cierto? A todos los diputados hay que preguntarle cómo votaron ustedes, cómo votó su partido en la cosa de pensiones. Y si rechazó, muy bien. Eso es lo que pienso yo. Porque si no, en la constituyente van a decir lo mismo. Pues. Bueno, no sé. Eso es lo que yo tenía que contarle. Profesor, en discusiones en estas últimas semanas de días con personas que defienden la AFP, y me llamó la atención que el argumento recurrente de ellos, y no sé, alguien tiene que haber tirado la línea en algún medio de comunicación de ellos, porque en realidad me llama la atención esta coincidencia. Todos dicen, no, si el problema no son la AFP, el problema es que los sueldos de Chile son bajos y las lagunas son muy altas, las lagunas tradicionales. Entonces, según su raciocinio, si los sueldos fueran mejores, que ahí hay, bueno, también hay un tema inmoral de generalmente estas personas con las que yo he discutido son personas que tienen empresas. Hay un tema de doble moral, pero bueno, suponiendo que mágicamente los sueldos llegaran a un nivel un poco más de justicia y que no existieran estas lagunas que usted mismo graficó en esta diferencia entre los 11 millones y los 6 millones, si hiciéramos esa política ficción, efectivamente habría una mejora en el... Claro que habría mejora, pero sustantiva. Es que veamos, si como tenemos
Chile es un laboratorio magnífico para esto. Entonces, imagínese usted que los sueldos hubieran sido el doble. Los 150.000 pesos que autofinancian las AFP subirían al doble, ¿no es cierto? Al doble. Bueno, y eso significaría que serían 300.000 pesos, ¿no es cierto? Bueno, los 150.000 pesos actuales son el 18% de los 800.000 pesos. Pero resulta que si subieran los sueldos al doble, los sueldos serían 1.600.000. Por lo tanto, los 300.000 pesos serían el mismo 18% de los sueldos. Y un 18% de los sueldos no me va a decir usted que es una pensión digna. O sea, estamos fregados por el lado de los sueldos. Después por el lado de la rentabilidad, que eso es lo otro que dicen. Resulta que la rentabilidad, el otro día vi una senadora y un diputado sacaban la siguiente cuenta. La marraqueta, que si le dieran 1.000.000 de pesos a cada guagua, a los 65 años sacaban la cuenta que tendría 250 millones de pesos, como el cálculo de los indios de la isla de Manhattan. Porque con el interés compuesto, digamos, le sale eso. Bueno, pero resulta que eso le sale al 9,5% anual de rentabilidad. Bueno, y resulta que los mercados financieros internacionales nunca jamás han dado 9,5%. ¿Sí? La rentabilidad a largo plazo de Wall Street ha sido 2,4% a lo largo de 150 años. Nosotros publicamos en el mismo IMASEI, publicamos todos los días actualizado cuánto es la rentabilidad de Wall Street, que está súper inflado, pero aún así 2,4%. Entonces es imposible que nada crezca más que el PIB, sino basta irse a Adam Smith. Porque dicen que Adam Smith le gustaban las caturras, entonces los pájaros, y le regalaron unas caturras. Entonces puso dos caturras en una jaula y se fue a dormir, o salió, qué sé yo, de vacaciones, o fue a hacer clases a otra parte, y volvió y había como 4 caturras. Y después crecieron más caturras y las tuve que cambiar de jaula, y al final tenía una tremenda jaula de caturras, porque las caturras producían caturras. Entonces dijo, esta es la mía. Entonces dicen que agarró un marco alemán, grandote así, sólido, pesado, y una libra esterlina inglesa, preciosa, la pulió, qué sé yo, y al marco alemán también, y lo metió a los dos en un chanchito y los puso ahí a esperar que pasara lo mismo que con las caturras. Cuando fue a romper el chanchito seguía el mismo marco alemán y la misma. Entonces ahí aprendió Adam Smith que en realidad el dinero no hace dinero, sino que el trabajo crea valor. Pero el trabajo crea valor que se mide en el PIB. Y como nada más crea valor que no sea el trabajo, a la larga nada puede crecer más que el PIB. Porque si algo creciera indefinidamente más que el PIB, significaría que al final todo el PIB es eso. Supongamos que los intereses crecieran más que el PIB, o que la rentabilidad de la AFP creciera más que el PIB. Significaría que a la vuelta de unas cuantas décadas, todo el PIB sería, o las rentas, por ejemplo, las rentas de los arrendamientos y la renta de todas esas cuestiones. Entonces, cuando sacan estos cálculos los economistas y sobre todo los gestores financieros, venden humo, porque lo que pasa es que usan tasas que no son Piñera, por ejemplo, calculaba no sé qué porcentaje, íbamos a sacar pensiones del 100%. Ahora No es este así. año. Claro, este Claro. año. Estamos El esperando titular esa del pensión. Mercurio. O sea, en realidad ahora, en enero, está buena esa cosa. Claro, hay una Estamos cosa que yo he esperando. visto. Hay que jubilarse ahora. Claro, ahora. Claro. Y el otro argumento que también siempre en la discusión de pensiones lo dan como argumento para un sistema de reparto, el hacerlo sostenible en el tiempo, por lo que se está Porque dando hay con mucho el riesgo. envejecimiento de la población y esa
No es sustentable. que se está invirtiendo en la pirámide. La pirámide poblacional. Claro. Mire, yo les voy a contar unos cuentos a este respecto, que les van a gustar. Y les voy a contar una primicia también. Bueno, esto empezó, eso lo han dicho hace mucho tiempo ya, pero la ofensiva grande para subir las cotizaciones, que es lo que interesa a los grandes empresarios, porque aquí no nos equivoquemos, ¿quiénes han sido los que han venido hinchando por subir las cotizaciones hace no sé cuánto tiempo? Son los grandes empresarios, son estos mismos que se llevan la plata, ya. Porque saben que las cotizaciones las pagan los trabajadores y la plata se la quedan ellos. Entonces, bueno, pero ellos, ¿no es cierto?, hicieron esta, digamos, proyección de la pirámide poblacional. Tenían que darle cierto sustento. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron? Le pidieron a CELADE, esto fue el año 2013, en el primer gobierno de Piñera, le pidieron a CELADE que le hiciera una estimación de la población de Chile. Entonces CELADE tenía un modelo de estimación de la población de Chile en que las variables, los parámetros, digamos, del modelo principales eran dos. La fertilidad de las mujeres, bueno, la tasa de mortalidad y otras cosas, pero las que más variaban, esas son como más fijas, digamos, pero las que más varían son la fertilidad de las mujeres, cuántos hijos tienen por mujer, y la inmigración. Entonces el INE les pidió la proyección con la tasa de fertilidad más baja. Y les dijo, miren, la inmigración se la voy a dar yo. Y les pasó, y nosotros tenemos la matriz Excel, porque cuando trabajamos para la profesora de la universidad, nos dieron el modelo completo de proyección de población, así que lo tenemos. Bueno, y hicimos la proyección de población para la propuesta C, en que hicimos el cálculo de financiamiento de esto hasta fin de siglo, lo hicimos con esa proyección. ¿Vale? El modelo de CELADE es magnífico, nosotros hemos revisado las fórmulas, todo un modelo fantástico y muy bien hecho, profesional, excelente, estupendo. CELADE es una organización de Naciones Unidas, en general las instituciones de población de Naciones Unidas son fantásticas. Bueno, y de repente nos vamos al cuadro de inmigración. Miren, no les exagero ya, que todos los otros son cuadros impecables, con títulos impecables, con, digamos, toda una nomenclatura pareja en todas las cuestiones, o sea, consiguiendo todas las normas profesionales de hacer un trabajo profesional. Y este cuadro, un cuadro rasca, que era como si hubiera sido hecho una servilleta, literalmente, en que había 3 proyecciones de inmigración por quinquenio. 150.000 por quinquenio aquí, 200.000 aquí, 300.000 acá, punto. Y después 0. Bueno, en esos mismos quinquenios entraron, en vez de, no sé, pronosticaban en total 300.000, creo, en el total de los 3 quinquenios, 300.000 o 350, entraron como 4 millones, o 2 millones, o 3 millones, no sé cuánto. Una brutalidad, o sea, mucho más. Una diferencia marginal. ¿Ah? Una diferencia marginal. Claro, exactamente, un pequeño error de estimación. Bueno, y por supuesto que después, en el quinquenio siguiente, los 2 quinquenios siguientes, era 0. Y en esos quinquenios vino la explosión de la inmigración de Venezuela, la inmigración de estos, y entraron más inmigrantes que nunca. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con esa proyección de población, nosotros demostramos que el sistema de seguro social, es decir, pagar pensiones con cotizaciones, era perfectamente viable, digamos, hasta fin de siglo. Pero teníamos que subir la tasa de cotización más o menos en la década del 20, a fines de la década del 20, es decir, de esta década, para igualar ingresos y gastos. Perfecto. Bueno, entonces tomamos ahora esa misma cosa y cambiamos esta proyección de población y le pusimos los datos reales de población de lo que fue la inmigración en los años
que ellos están pronosticando. Bueno, y hacia adelante le pusimos una tasa de inmigración, o sea, un número de inmigrantes por año, de modo que la población total se igualara con la proyección que tiene UNDESA. Y UNDESA es digamos, el papá de CELADE. O sea, UNDESA es la organización mundial y CELADE es la organización latinoamericana. Bueno, y tomamos la proyección de UNDESA y calculamos los inmigrantes, o sea, le estimamos inmigrantes de modo que la población total al año 2050, al año 2070, fuera la que daba la proyección de UNDESA. Y para el año 2019, que estos se habían equivocado en 2 millones de personas. O sea, la proyección que hicieron en el 2013, comparado con la proyección, con la población real del año 2019, la población real del año 2019 es 2 millones de personas más que las que ellos estimaron en su porquería de proyección. Bueno, la arreglamos de modo que, digamos, llegara a la población real que hay ahora. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó con la proyección de...? Fíjate que no hay para qué subir las cotizaciones hasta el año 2040. O sea, hasta el año 2040 se puede mantener la tasa de cotización en el mismo nivel que está hoy día, es decir, en 13%. O sea, no es necesario subir la tasa de cotización hasta el año 2040. Eso lo vamos a publicar en estos días. Vamos a sacar esta proyección, que es la misma proyección de la propuesta C, que es un documento oficial del Estado, pero con este cambio en la proyección de población, que por supuesto van a decir cómo lo hicimos, es que es más o menos lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, una cuestión muy sensata, muy razonable. En Chupensi, el director del INE en ese tiempo, el que hizo el censo, El mismo. ¿cómo se llamaba? A mí se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llamaba ese diablo? ¿Te acuerdas que era un personaje? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esa es la joya que hizo esta proyección. Bueno, ¿cuál es la, para que ustedes se la aprendan, cuál es la regla de sustentabilidad de los sistemas de seguro social? Es muy simple, realmente es muy simple. La regla es la siguiente. Para que un sistema de seguro social sea sustentable en el tiempo, sin aumentar ni la edad de jubilación, ni la tasa de cotización, ni ninguna cosa, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que el Producto Interno Bruto crezca un poquito más rápido que el número de adultos mayores. La regla, de paso, es evidente por sí misma, porque suponte que el número de adultos mayores crece al doble y el PIB crece 3 veces. ¿Va a haber plata o no va a haber plata para pagarle a los pensionados? Si los pensionados han crecido 2 veces y el PIB 3 veces, ¿va a haber más plata por pensionado o menos plata por pensionado al cabo de ese tiempo? Va a haber más, porque, o sea, la riqueza del país crece 3 y el número de adultos mayores crece 2, entonces a cada uno le va a tocar más. No sé si me explico. Sí. O sea, es evidente por sí misma la regla, es muy simple y es clara. O sea, obviamente, si las riquezas crecen más rápido que el número de adultos mayores, se le va a poder dar pensión a todos y se le va a poder mejorar, puesto que si se distribuye ese aumento entre los activos y los pasivos de igual manera, qué sé yo, pero les va a tocar más. O sea, la regla es muy simple. Bueno, Chile, ¿la cumple o no la cumple? Hay que ver las proyecciones. Las proyecciones del número de adultos mayores de esta proyección de población que tenía el INE, que es la más pesimista, lejos, ¿no es cierto? Bueno, esa resulta, con la pirámide invertida y con todas esas payasadas que estuvieron diciendo, bueno, esa proyección daba para el número de adultos mayores una proyección de 1,5% de crecimiento hasta mediados de siglo. 1,5% anual del número de adultos mayores, el número total de adultos mayores.
Y en la segunda mitad del siglo, menos de 1% crecían los adultos mayores. Menos de 1% al año. Y hacia el final del siglo, más o menos que se estancaba, no crecían más. Bueno, y resulta que el PIB obviamente va a crecer. ¿Qué país del mundo no crece el PIB? ¿Me entiendes? No. Y la tasa de crecimiento, por ejemplo, en la economía norteamericana, en promedio ha sido 3 y tanto, a lo largo de 200 años. O cualquier país que ustedes tomen, que China está creciendo con el 6%, Chile ha crecido con el 4,2% por 30 años. En fin. O sea, esa regla Chile la cumple fácilmente. Ahora, pero yo creo que aparte de esta regla, lo bueno es preguntarse por la racionalidad del argumento. Porque es un argumento irracional, fíjate. Es completamente irracional. Por lo siguiente, porque suponte yo soy viejo. Entonces yo tomé desayuno el día en la mañana, ¿cierto? Y comí pan. Entonces, ¿de dónde saqué el pan yo? Lo fui a buscar a la AFP y de una bóveda estaba guardado hace 30 años y de ahí saqué el pan. No, lo compró. Y efectivamente lo fui a comprar, ¿no es cierto? Claro. Y tengo una panadería cerquita de la casa y que es una panadería nueva que se instaló, que hace un pan pero increíble y que son unos jóvenes que tienen un emprendimiento, como llaman ahora, hacen un pan pero increíble, buenísimo, realmente buenísimo. Con una cosa que se llama masa madre, ¿no? Cuestiones que en mi tiempo no se conocía. Bueno, y entonces, ya, perfecto. Y fui y compré el pan. Y ahí está el cabro. Y es un joven igual de la edad de usted. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Alguien más puede darme el pan que no sea un joven? No. ¿Quién más podría dármelo? Los trabajadores. A lo mejor el gerente de la AFP, po. A lo mejor el hombre se pone a amasar el pan, qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Otro ejemplo. Yo soy viejo, bueno, pero toda la vida he ido al dentista, ¿no es cierto? Hay que pagarle. Y el dentista iba siempre donde un compañero de colegio, que estudió dentística y que en realidad fue un magnífico dentista toda su vida. Pero ahora me mira la boca, me la conoce de memoria porque toda la vida me la ha atendido, tiene lleno de tapaduras y cuestiones que me ha puesto él. Entonces las mira y poco menos que las saluda. Pero el problema es que vaya a meterse a sacar una porque está más tembleque que yo. Entonces me mete la máquina y me deja la escoba. Entonces, felizmente, tiene una hija. Y la hija tiene la edad tuya, o qué sé yo, usted. Y, ¿estamos listos? Ya. Entonces, la hija ahora lo atiende a él y me atiende a mí. Po. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Quién más puede atender a los viejos que no sean los jóvenes? Nadie más. Nadie más. O sea, el único pan que sirve es el pan que se hornea hoy día. Y el transporte, no va a venir el gerente de la AFP a transportarme, tiene que ser alguien que esté manejando un buco. O sea, en otras palabras, es un argumento irracional. Porque digamos, los mercados financieros no pueden sostener a nadie. La gente no se alimenta de papeles, de billetes, se alimenta de pan, se alimenta de leche, se alimenta de servicios de salud, de esas cosas. ¿Y quién produce eso? Los trabajadores activos. Po. Entonces, No podríamos vivir en un país con solo sin trabajadores, jóvenes, sin población O sin activa. No, los viejos podríamos morirnos, pero lo que no se puede vivir es un país sin jóvenes. Nadie puede vivir que no los que no pueden trabajar, los tienen que sostener los que trabajan, y es su deber. Porque cuando ellos no pueden trabajar, lo van a sostener sus hijos. Esa es Pero lo que les quiero decir es que es un argumento irracional, ¿te ves? Porque supone que alguien más puede hacer. O sea, van a envejecer, claro, van a envejecer, significa haber más viejos.
Igual que antes había más niños. Pero resulta que no porque había más niños, ¿no es cierto? Había que sostenerlos igual a los niños, porque en tiempo del presidente Allende los niños eran la mayoría de la población. Fíjese usted que ahora hay como 6 trabajadores activos, o sea, 3 mujeres, 3 hombres, un viejo y 2 niños. O sea, 6 tienen que mantener a 3. Y qué sé yo, en el año 2050 va a haber 2 activos que van a tener que mantener un viejo y medio niño, porque la mitad de la familia va a tener 1 y la otra mitad 2. O sea, 2 van a tener que mantener, o sea, y la otra mitad 0. Y por lo tanto, 2 van a tener que mantener a 1 y medio. Siempre la cantidad de activos es mayor que la de pasivos. ¿Saben cómo era en el tiempo del presidente Allende? Había 12 activos. 6 hombres, 6 mujeres, supongamos que esta es la mesa del comedor, y estaban un viejo. ¿Y los niños? ¿Cuántos niños había? ¿Estaban en la mesa? Sí. No estaban en la mesa, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que había otra mesa? ¿Cómo se llamaba? La mesa del pellejo. ¿Y sabe cuántos niños había en la mesa del pellejo? 14. O sea, en otras palabras, 12 tenían que sostener a un viejo y 14 niños. O sea, tenían que sostener a 15. Y la diferencia es que si les querían dar pan, tenían que secarlo con hechona. Las hechonas cortaban el trigo, había que amarrarlas en gavillas. Las gavillas se ensartaban con una horqueta de palo, se echaban al hombro, se subía uno por la loma para arriba y arriba hay una carreta con bueyes y ahí uno le tiraba la gavilla y saltaba la gavilla y la bailoteaba al carretero y la plasmaba en una tremenda ruma, bajaba la carreta hasta la trilladora y ahí echaban las gavillas y empezaba a salir el trigo por la otra punta, pero caían unos sacos. Se llenaba el saco y hay que sacar el saco y coserlo con una aguja de este porte. Bueno, y después se ponían en unas pilastras. Y en la tarde llegaba el camión, ¿y qué es lo que hay que hacer con los sacos? Hay que plantárselos al hombro y subirlo al camión por una tabla. Y hay que cargar, supongamos, en el camión, no sé, cabrían unos 250 sacos, por lo menos, en un camión. Se empezaba por el fondo, después hasta acá, qué sé yo. Y todo a hombro, po. Y cada saco pesaba 80 kilos. Y recién ahí partía el trigo al molino. Bueno, hoy día, ¿cómo se hace eso mismo? Un viejo con una máquina, está sentado, con aire acondicionado, ciega, trilla, mete, no en un saco, sino en un tremendo tambor que tiene ahí la misma trilladora, llega un camión por el lado y con aire le echan todo el trigo y se va al molino. Trabaja menos ese viejo en producir que lo que trabajaban en una mañana se la pega. En los países desarrollados, las generaciones futuras, que son las que nos va a tocar a nosotros, van a trabajar menos, no más. O sea, ese argumento es un argumento completamente irracional. Totalmente inhumano también. Es como pensar, Miserable. Claro, es como pensar que estamos trabajando con monstruos, que no tiene nada que ver con los seres humanos. Exactamente, además es canallesco, porque ¿qué es lo que le dicen a los jóvenes? Le dicen, mire, cuando ustedes sean viejos, va a haber muchos viejos, entonces sus hijos no los van a poder mantener. Pero yo sí, porque yo soy un mago financiero. Pero claro, me tiene que dar a mí la platita, la misma platita que usted debería usar para mantener a su viejito, démela a mí, porque yo le voy a dar una buena pensión. Se argumento canalla, porque le dice a los jóvenes que no sostengan a sus viejos. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. No, por favor.